Muy buenos días, todos aquellos estudiantes de la carrera de bachillerato, de contaduría y finanzas, de administración de empresas y todas aquellas carreras afines. Es un placer saludarles en este día. El día de hoy vamos a explicar lo que es el cálculo del impuesto sobre la renta, ya que estamos estudiando lo que es el estado de resultados, pero también es muy importante conocer lo que es el impuesto sobre la renta, como todos sabemos que son leyes que están establecidas en nuestro país por parte del gobierno o estado. En este caso vamos a explicarle dos ejemplos sencillos nada más de cómo se calcula el impuesto sobre la renta para dos casos. Uno que es para personas jurídicas, como ustedes lo pueden ver aquí, que estoy indicándoles el título, impuesto sobre la renta para personas jurídicas, que lo más común también se le llama sociedades mercantiles. Y como también vamos a estudiar un segundo caso de ejemplo, cómo se calcula el impuesto sobre la renta cuando se trata de una persona natural. Pero en este primer ejemplo vamos a explicar cómo se determina el impuesto sobre la renta para una persona jurídica conocido como sociedades mercantiles. Para el caso de nuestro país, de acuerdo al Código de Comercio, los derechos mercantiles, sabemos que las sociedades mercantiles son todas aquellas empresas que tienen una personalidad jurídica en cuanto a cómo se constituye como socios o como sociedad. Para el caso de nuestras leyes, las sociedades mercantiles son establecidas de la siguiente manera: sociedades anónimas, sociedad capital variable, sociedad responsabilidad limitada y también con capital variable. Este es el ejemplo para el caso de las empresas que tienen personalidad jurídica y conocido lo más común como sociedades mercantiles. Tenemos aquí un ejemplo. El ejemplo que plantea aquí el ejercicio nos dice: ¿a cuánto asciende la utilidad neta del periodo para la compañía X y Z, que obtuvo una utilidad antes del impuesto de 192.800 lempiras? Para poder tener bien claro el ejemplo, estamos suponiendo en este caso que una empresa de sociedad jurídica o mercantil obtuvo en un determinado tiempo una utilidad de 192.800 lempiras. Lo que nos interesa es saber cuánto va a pagar de impuestos sobre la renta al Estado esta empresa. Entonces aquí tenemos el desarrollo. Para el caso de las empresas o sociedades mercantiles, o conocido también como personas jurídicas, sabemos que esta es la única tasa que actualmente se está manejando, la tasa de impuestos sobre la renta de 25%. Esta es la tasa que actualmente nos va a servir para saber cuánto es que una sociedad mercantil va a pagar al Estado de impuestos sobre la renta, que en este caso es el 25%. Entonces podemos ver acá que aquí les tengo ya planteado, ya resuelto la operación de cómo se realiza. Aquí, en esta parte de acá que le estamos indicando, tenemos que los 192.800 lempiras, que dijimos que es la utilidad antes del impuesto, la utilidad neta del periodo que la empresa obtuvo. Entonces lo vamos a multiplicar siempre, es un cálculo de multiplicación sencillamente. Se va a multiplicar esa utilidad por 25%, como hace unos minutos expliqué. 25%, no olvidemos, es la tasa actual que toda empresa de personalidad jurídica, sociedad mercantil, va a pagar del impuesto sobre la renta al gobierno. Entonces, al momento de hacer la multiplicación, eso nos resulta un valor de ¿cuánto? De 48.200 lempiras. Entonces, ¿qué nos indica 48.200 lempiras? Esta cantidad o este valor nos indica que este es el impuesto que estaría pagando la sociedad mercantil en este caso. Entonces, como podemos ver acá, el procedimiento que tenemos aquí establecido, que nos va a servir para posteriormente poder trabajar de manera más eficiente y más sencillo al momento de trabajar ya con el cuadro del estado de resultados como estado financiero. Entonces vamos a establecer aquí utilidad ante el impuesto 192.800 lempiras menos impuestos sobre la renta. Aquí se va a restar, ustedes pueden ver acá, tenemos el valor de 48.200 lempiras. ¿Qué hacemos nosotros con estos dos valores? Siempre los vamos a restar. ¿Por qué lo vamos a restar? Porque recordemos que de la ganancia o de la utilidad que la empresa obtuvo en su determinado periodo, tenemos que pagar el impuesto. Por eso que hacemos en este caso la resta. Tenemos que pagar este impuesto de que son de 48.200 lempiras, y esto al restarlo nos va a dar una diferencia de ¿cuánto? De 144.600 lempiras, y esto me indica a mí que es que
una utilidad neta del periodo. Esto me indica entonces que la empresa tiene una ganancia, una utilidad después de calcularle el impuesto sobre la renta, un valor de 144.600 lempiras. Ok, una nota muy importante. Cuando resulta una pérdida, nos dice aquí esta nota que no se calcula el impuesto sobre la renta. ¿Qué significa? Recordemos que estamos hablando que estos cálculos lo estamos explicando para que finalmente podamos saber cómo vamos a trabajar con el estado financiero que se llama estado de resultados. Como todos sabemos que el estado de resultados es un estado financiero que en un determinado periodo nos indica que la empresa puede obtener una utilidad o también puede tener una pérdida. Entonces, supongamos que se nos presentara un caso de que la empresa obtuviera una pérdida, entonces no se calcula el impuesto sobre la renta, porque la misma ley del impuesto sobre la renta tiene establecido que va a ser gravable aplicado nada más a las utilidades o ganancias que obtenga una determinada empresa. Ok, con este ejemplo entonces nos enfocamos nada más a una persona jurídica o toda aquella empresa que sea sociedad mercantil. Ahora vamos a explicar un segundo ejemplo que se enfoca para persona natural. Es el ejemplo que tenemos aquí, que les estoy en este caso indicándoles. El ejemplo dice, ¿a cuánto asciende la utilidad neta del periodo para la comercial Castañeda, que obtuvo una utilidad antes del impuesto por 275.500 lempiras? Entonces vemos que aquí ya no es una empresa de sociedad mercantil. Aquí en este segundo ejemplo lo estamos enfocando a una persona natural. Como podemos ver aquí, lo tenemos aquí aparte, dice cálculo para persona natural y aquí tengo señalado comerciante individual. Cuando hablamos de persona natural, nos estamos refiriendo a personas salariadas o a comerciantes individuales que tienen que pagar el impuesto sobre la renta. Pero en este caso estamos manejando desde el punto de vista de una empresa. En este caso sería comerciante individual. Entonces podemos notar la diferencia, que el ejemplo anterior que expliqué era en base a lo que es una persona jurídica o sociedad mercantiles. Pero ya en este caso que estamos ahorita actualmente explicándoles, nos estamos refiriendo a una empresa o comerciante que se considera comerciante individual. Muy bien, para poder calcular el impuesto sobre la renta para una persona natural y para este caso comerciante individual, tenemos esta tabla, donde ustedes pueden ver aquí, tenemos tabla según tarifa. Esta es la tabla del impuesto sobre la renta que actualmente se está manejando en este año 2020. Esta es la tabla o tarifas que se aplicaría o que vamos a utilizar para poder saber cuánto pagaría de impuestos sobre la renta una persona natural. Como vuelvo a reintegrar, nos estamos refiriendo a una persona natural que sea comerciante individual. Entonces es muy importante que tomemos nota que esta es la tabla según tarifa de impuestos de acuerdo a nuestro país, Honduras, en la cual estamos explicando este contenido para que podamos conocer que estas son las leyes que se establecen aquí en nuestro país en cuanto a la ley del impuesto sobre la renta. Muy bien, para llevar a cabo el cálculo o el desarrollo de este impuesto, que aquí tenemos ya planteado, desarrollado el ejemplo, en este caso vamos a manejar algunos términos tributarios. Por ejemplo, renta bruta le llamamos a este caso a la utilidad antes del impuesto que obtuvo la empresa. Es decir, todo lo que sea utilidad o ganancia se le llama renta bruta. Luego tenemos que por ley nos dice que a toda persona natural, al momento de calcularle el impuesto sobre la renta, tenemos que deducirle por ley gastos médicos por un valor de ¿cuánto? De 40.000 lempiras, gastos médicos, odontología, de bacteriología. Estas son leyes que ya están establecidas en la ley del impuesto sobre la renta, que por ley se tiene que deducir a toda persona natural los gastos médicos. Entonces, este procedimiento que les estoy aquí indicando siempre se tiene que hacer. En este caso es una resta. Por eso ustedes pueden ver acá que aquí tengo establecido renta bruta menos gastos médicos. Entonces, al momento de hacer la operación de la resta, podemos ver que tenemos un valor diferente a 235.500 lempiras. Esta diferencia me indica a mí una renta neta agravable. Ahora bien, por cuestiones de terminología tributarios, ¿qué significa la renta neta agravable? Significa que
significa que sobre este valor, sobre esta cantidad, se le va a aplicar la tabla del impuesto sobre la renta. Por eso le llama renta neta gravable, porque el término gravable significa que sobre este valor se le va a aplicar lo que es el impuesto sobre la renta. Por eso le llama renta neta gravable después que hacemos de restar la renta bruta, que dijimos que es la utilidad, y los gastos médicos que por ley, que son 40.000 lempiras, siempre tenemos que hacer esta respectiva deducción. Ok, de acuerdo al uso de esta tabla, podemos ver aquí en el desarrollo, como ustedes pueden ver aquí, dice que de un centavo de lempira a 165.482 lempiras con 6 centavos, dice aquí que está exento. Como ustedes pueden ver acá, me dirijo hacia la tabla, y ustedes pueden ver aquí en el primer renglón, esta parte que tengo acá de las tarifas es lo que tengo aquí planteado en el desarrollo. Porque la ley dice que de un centavo de lempira a 165.482 lempiras con 6 centavos está exento. Exento quiere decir que no paga impuestos. Pero para poder saber cuándo vamos a pagar impuestos, es muy importante que sepamos cuánto es la renta neta gravable, que en este caso son 235.500 lempiras. Este valor que usted ve acá, que pertenece a la renta neta gravable, tengo que ir viendo en cuál de estos renglones que le estoy indicando aquí, que la misma tabla, según tarifa de impuestos, nos tiene establecido, tenemos que ver en cuál de estos renglones recae la renta neta gravable. Entonces, como podemos ver acá, en el siguiente renglón dice, de 165.482 lempiras con 6 centavos a 252.330 lempiras con 80 centavos, según la tabla nos indica que se paga el 15% de impuesto. Entonces podemos ir observando que la renta neta gravable, que es la utilidad del periodo, 235.500 lempiras, tenemos que ir observando en cuál renglón de la tabla recae, y podemos ver, por mediante observación, podemos ver que los 235.500 lempiras recae entre este renglón que ustedes ven aquí, que les estoy indicando con el indicador, está entre 165.482 lempiras con 6 centavos a 252.000 lempiras con 330 lempiras con 80 centavos. Entonces, acá en este renglón cabe los 235.500 lempiras. Entonces, volviendo al desarrollo aquí, en cuanto al uso de esta tabla, vamos a escribir aquí de 165.482 lempiras con 6 centavos a 235.500. ¿Por qué aquí le coloco 235.500? Como acabo de explicar, los 235.500 lempiras recae en el segundo renglón, como vuelvo nuevamente a indicarles aquí en la tabla, de acuerdo a la tarifa. Entre estas dos cantidades recae la utilidad ante el impuesto, que son 235.500 lempiras, que corresponde a la renta neta gravable. Entonces, ¿qué hacemos aquí ya una vez que tenemos la cantidad? Vamos a una resta. Vamos a restar en este caso de derecha a izquierda. Vuelvo a repetir, vamos a restar simplemente de derecha a izquierda. Es decir, que voy a restar 235.500 lempiras menos 175.482 lempiras con 6 centavos, y eso me da una diferencia de ¿cuánto? Un resultado de 70.017 lempiras con 94 centavos. Entonces, ¿qué hacemos entonces con esta diferencia? Lo vamos a aplicar por el 15%, que es el 15% que ustedes ven acá en la tabla. Ustedes observan aquí en la tabla, tarifa según impuestos sobre la renta, es el 15% que se paga. Entonces, una vez que hacemos esta resta, que fue lo que hicimos acá, de restar de derecha a izquierda, lo aplico por el 15%. Y como ustedes pueden ver, al momento de aplicarle o multiplicarlo por el 15%, este valor nos va a dar un valor de ¿cuánto? De 10.502 lempiras con 69 centavos. Entonces, esto me indica a mí que estos 10.502 lempiras con 69 centavos es el impuesto sobre la renta a pagar. Este es el impuesto sobre la renta a pagar que la comercial Castañeda, que es el ejemplo que estamos explicando, va a pagar de impuestos sobre la renta al Estado. Entonces, como podemos ver, este nada más es el cálculo que se realiza para llevar a cabo el impuesto sobre la renta para el caso comerciante individual. De antemano, muchas gracias. Estaremos presentando la próxima semana el siguiente video con referente al cálculo del impuesto sobre
la renta para persona natural.